Gracias por continuar. Seguimos en Noticias Sin Límite y son las 2:19. Los titulares de la prensa nacional del 25 de octubre del 2013. Las noticias más importantes de los diarios que circulan allá en México. Eso es lo que veremos en este momento. Las portadas de los principales diarios de información general que se editan en el centro de nuestra República destacan como tema principal este viernes es la aprobación del seguro de desempleo en la Cámara de Diputados y los permisos falsos para las obras que en Acapulco, allá en la zona Diamante, cosa que será una bomba. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la prensa nacional? Veamos el periódico Reforma. Salen a flote los permisos falsos. El gobierno federal encontró permisos apócrifos en obras en la zona de Acapulco Diamante que resultaron inundadas por las lluvias de Manuel e Ingrid. La documentación se refiere a las licencias de construcción inexistentes en el archivo del municipio. También la manifestación de impacto ambiental al que no obran en ninguna oficinas centrales de la Semarnat y los permisos de Conagua. Informaron fuentes federales que participan en la investigación de las inundaciones de septiembre. Los permisos apócrifos permitieron la construcción irregular de fraccionamientos en zonas inundables o construcciones de infraestructura hidráulica que no estaba contemplada en el Plan Director Urbano de Acapulco. Así las cosas empezarán a salir y brotarán. Ponen a dieta al osito Bimbo. La reforma fiscal hará que el osito Bimbo adelgace. La empresa que produce el pan de esta marca estudia cambiar la receta de producto como el Gansito para reducir sus calorías y que no sea esta como que la que empanzona a todo México. Sus recetas, el IFE, bono de liquidación. Los consejeros del Instituto Federal Electoral, que por ley concluyen su encargo, se autorrecetaron un bono de liquidación por 1.200.000 pesos. ¡Qué vómito! ¡Qué de veras, qué poca! El monto que cada uno de los 4 consejeros recibirá equivale a lo que en otros trabajos solo se aplica para personas que fueron despedidos injustificadamente, no a quienes terminen su contrato laboral, como es el caso que nos ocupa. En la columna Templo Mayor de este periódico, una más, la pandilla de Calderón en el Senado volvió a ser de las suyas y esta vez se llevó entre las patas a uno de los pocos próceres panistas como es Manuel J. Cloutier. Resulta que después del fallido intento de postular a Alfonso Lujambio para recibir la medalla Belisario Domínguez, los panistas optaron por rendir homenaje a quien les abrió las puertas para el poder, a Maquio. Sin embargo, los calderonistas de la bancada ya maniobraron para escamotearle la presea a su candidato presidencial con el pretexto de que la merece más Manuel Gómez Morín, el fundador del Partido Acción Nacional. La realidad, según dicen algunos viejos panistas, es que detrás del cambio de planes está el ajuste de cuentas. Los calderonistas le siguen doliendo que el hijo de Cloutier, Manuel Cloutier Carrillo, apenas el año pasado se fue del PAN azotándoles la puerta y tirándoles durísimo a Felipe Calderón, a quien lo menos que le dijo fue: eres un irresponsable. Si siguen cambiando de opinión tan seguido, los legisladores albiazules terminarán eligiendo al galardonado con un volado. Vámonos al periódico El Universal. Crece país a menos ritmo. La economía mexicana continuó su tendencia a desaceleración debido a la contratación de las actividades agrícolas e industriales, al menor dinamismo en los servicios. Se investigan 21 empresas por fraude tras el desastre del gobierno de la República reveló a un fraude cometido durante la pasada administración federal por empresas contratadas para reparación y reconstrucción de viviendas afectadas en esa región por los sismos del 2011 y 2012.
ponen presión, cáncer y diabetes al Seguro Social. Formidable financieros debido a varios factores, entre ellos la transacción demográfica y la epidemiológica que ha generado una proporción de adultos mayores que se están enfermando con padecimientos cada vez más caros y costosos, como son el cardiovascular y el cáncer. Bajo reserva en su columna, la actual dirigencia del PRD, bajo el mando de Jesús Zambrano, saca a filo a sus cuchillos para cobrar la afrenta de aquellos diputados federales que votaron en contra de la ley de ingresos cuando había compromiso de que el partido debería votar en bloc. Desde la presidencia perredista se dio el aval para cobrar el agravio a los legisladores que se fueron por otra libre. En ese consiste el castigo. ¿En qué consiste? Pues el plan es darles menos lana, menos, y le irá a donde más les duele, que es a sus bolsillos, con lo cual quedarán mal parados frente a sus electores. El acuerdo y el apoyo del gobierno fue claro en este tema, y los que votaron en contra no pueden reclamar nada. Es la consigna del grupo de los Jesuses. Vamos al Milenio. Investigación y consecuencias exige el Ejército. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, respaldó la postura del diputado Ricardo Anaya de que se realice una investigación profunda, breve y con consecuencias sobre los Estados Unidos, sobre su espionaje a México. El presidente Felipe Calderón y el actual mandatario a Enrique Peña Nieto. Maestros de Chiapas cierran 23 alcaldías allá en Chiapas. Maestros de la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, protestaron por al menos 23 presidencias municipales, puentes fronterizos con Guatemala, y las casetas arraigaron al puente de Chiapas. Pensión universal y seguro del desempeño. En el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer la reforma constitucional para crear la pensión universal y el seguro de desempleo propuestos por el Ejecutivo y que fueron adicionados en iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRI y los del PRD allá en el Congreso de Puebla. En su columna trascendió que está previsto que el próximo lunes Enrique Peña Nieto dé a conocer el Programa Nacional de Reconstrucción allá en Chilpancingo. Esta será la 11ª visita del presidente a Guerrero en los últimos 2 meses, tras la emergencia provocada por los huracanes Ingrid y Manuel, así como por el paso de Raymond y lo que falta, dicen allá en Los Pinos. Vamos al periódico Excelsior. Remozarán la plaza por daño del CENTE. También el SAT persigue el ambulantaje. El sistema de administración tributaria logró el respaldo legislativo para que pueda ir en contra de los vendedores ambulantes, estos que no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, y que proceda al aseguramiento precautorio de los bienes personales o de sus negocios. Así las cosas. Por ello, Frentes Políticos, la columna dice: los preocupados Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que el presidente Barack Obama se toma muy en serio los alegatos que se han suscitado por el presunto espionaje a las comunicaciones de funcionarios mexicanos y de 35 líderes mundiales. Quejas que no solo se han hecho a través de redes sociales, como en el caso del expresidente Felipe Calderón, sino por el canal oficial o las investigaciones que la Presidencia de la República ordenó para determinar si Estados Unidos tuvo cómplices mexicanos para recabar información mediante el espionaje. El diplomático recordó que el presidente Obama, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, mencionó que se ha comenzado a revisar la manera en cómo se recolecta la inteligencia en su país. La jornada, por su parte,
dice que el Banco de México depende del petróleo, es muy alta. La información fiscal, en cambio, emprendida por México, no es suficiente para que resuelva uno de los problemas más grandes del país, que es la dependencia de los ingresos petroleros por financiar el gasto público. Así lo consideró el jueves el Banco Mundial. Estados Unidos espió comunicaciones de 35 líderes mundiales. Wikileaks, Obama, no haya salida a la saga de Snowden. El gobierno de Estados Unidos no encuentra salida a este lío en el que se encuentra debido a los secretos que ha revelado al mundo el exanalista informático de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés, Edward Snowden, actualmente asilado allá en Moscú. Se trata, según Le Monde, de un sismo planetario y en medio del remolino el presidente Barack Obama, y se está viendo realmente muy mal, asegura el vocero Wikileaks, el periodista islandés Christian Harpson. En la jornada así lo dice. Harpson reconoce que hoy es el esplendor de la saga de Snowden y el clima social mediático ha sido más benigno para las labores que denuncian que para la campaña que hizo precisamente Barack Obama. Y con esta nota, y siendo las 2:30, vamos a un espacio contacto hoy y regresamos para dar a usted la información de lo que sucede en Durango. Siga con nosotros.